Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Bienvenidos docentes especialistas del módulo 5 de aprendizaje gramatical y ortográfico. Esta es nuestra octava sesión y final de los webinars como una manera de apoyar su proceso de estudio. En esta ocasión haré una realimentación de los temas anteriores de todas las sesiones, intentando asumir algo que es un desafío en las aulas salvadoreñas, y es que los estudiantes escriban, y escriban auténticamente. Nuestra sesión se denomina autocorrección gramatical y ortográfica de la producción de textos en el aula. Nuestros objetivos están englobados en uno solo, que es desarrollar la habilidad metalingüística para lograr una composición del texto e incrementar el conocimiento gramatical, buscando que los estudiantes se apropien también de estrategias de escribir cotidianamente, de que usted organice proyectos con ellos de escritura, talleres de escritura. Indago un poco los presaberes y ustedes pónganse listos para poder participar en el chat. La pregunta es, ¿cada tipo de texto demanda los mismos conocimientos gramaticales al escritor?
Y aquí les presento un cuadro donde aparecen 5 secuencias textuales o 5 géneros discursivos: enumerativos, expositivos, literarios, informativos y prescriptivos. Cada uno de estos tipos de texto demanda del escritor similares conocimientos o recursos lingüísticos. Sin embargo, para hacer lo propio de cada texto, también demanda el conocimiento que el escritor debe tener de otros recursos lingüísticos que son particulares para cada uno de estos textos. Escriban en el chat respondiendo por lo menos a ver qué recursos requiere uno de estos textos. ¿Qué son estos géneros textuales o discursivos? Partamos de una situación comunicativa, como las que les presento en este gráfico. Tenemos todo escritor o toda persona que intenta comunicar, tiene que definir un propósito, una necesidad que se quiere satisfacer, lo que queremos comunicar. Un destinatario, ya sea concreto, una persona o un grupo, o una audiencia potencial. Y un contexto, ¿en qué contexto vamos a producir para este texto? En un contexto, en un lugar, en qué rol social del que escribe y el que lee. Es muy distinto escribir un estudiante para otro estudiante, un estudiante que escribe a la comunidad educativa de su escuela, un estudiante que hace una carta de solicitud de apoyo al alcalde, etc. Definida la planificación de la situación comunicativa por la que quiero producir el texto, comienzo a hacer la búsqueda de qué género textual o qué género discursivo es una de las formas socialmente consensuadas y reconocidas. Si vamos a hacer una solicitud en nombre de todos los estudiantes de la escuela al alcalde para que remoce, por ejemplo, los servicios sanitarios de la escuela, estamos entonces pensando que a la investidura del alcalde lo que se acepta socialmente es escribirle una carta que contenga las formalidades de necesarias para dirigirnos a la autoridad en mención, que sería el destinatario. Así, articulamos con los estudiantes el contenido de la carta. Primero nos aseguramos que dentro del género carta hay una cantidad inmensa de modalidades de carta. En este caso es una carta institucional dirigida al alcalde. No es una carta familiar ni es una carta comercial, porque no estamos vendiéndole nada. Estamos haciendo una solicitud. Bien, decidida entonces el género discursivo a utilizar, empezamos con los estudiantes a explorar la secuencia o la estructura predominante que va a tener esta carta, con un tema que se mantiene y desarrolla en diversas estrategias, que sería la coherencia. ¿Cómo vamos a saludar al alcalde? ¿Cómo vamos a desarrollar el tema de nuestra solicitud? En este caso, pedirle que remoce los servicios sanitarios, seguramente por un proceso de cortesía. Podríamos decir que algunos padres de familia podrían colaborar voluntariamente para remozar y que la alcaldía solo les dé los materiales para poder remozar estos sanitarios. Por ejemplo, el procedimiento gramatical para unir los diferentes enunciados. Acabo de enumerar, digamos, las partes del saludo, el desarrollo, la estrategia para persuadir, en este caso, la urgente necesidad que los estudiantes tengan unos sanitarios higiénicos que eviten enfermedades como la diarrea y otro tipo de enfermedades, producto, digamos, de
de que los sanitarios están en muy malas condiciones. Así bien, entonces, revisamos con los estudiantes el texto para que el texto presente unidad, una cohesión, una relación entre cada párrafo, una secuencia lógica. Bien, ese sería más o menos el proceso. Espero que ustedes en el chat hayan señalado algunos aspectos gramaticales y ortográficos que son propios de cada una de estas secuencias textuales. Aquí les presento este cuadro y leo a continuación el enumerativo, que son construcciones sintácticas centradas en el nombre o en frases que actúan a modo de sustantivos, estructuras repetitivas, léxico específico del tema en campo semántico definido. Volvamos al ejemplo de la carta. La carta a su vez puede contener un texto enumerativo, porque podemos señalarle al alcalde que a continuación o anexamos a la carta una lista de los materiales que estima la comunidad necesarios o fundamentales a comprar para remozar estos sanitarios. Y así entonces aparecerían grifos, lavamanos, tazas de sanitario, los accesorios del tanque de los sanitarios, si se van a utilizar mingitorios en los sanitarios para los niños, si se van a hacer unos sanitarios que tengan una dimensión adaptada para los niños de parvularia, por ejemplo, tendrán que ir en ese listado, y por supuesto la cantidad de cemento, arena, etc. Y ahí les doy un ejemplo, que la carta, que tiene una estructura particular, a su vez puede llevar otro texto interno, que es un texto enumerativo, que son las listas. El expositivo requiere uso de vocabulario preciso y riguroso, que debe ser definido, predominio de sustantivos, construcciones impersonales en tercera persona y gran importancia semántica de los nexos y partículas en relación de causa, consecuencia, modo, localizadores y cuantificadores. Estos textos expositivos son los que comúnmente los estudiantes leen casi todos los días en todas las asignaturas, porque los textos, por ejemplo, en ciencias, traen una riqueza de descripciones. Así, por ejemplo, si les pedimos a los estudiantes que hagan un reporte de observación, tendrían ellos que asegurarse que el texto esté escrito de manera impersonal. Eso le da un sentido de cierta objetividad al texto, en el que el escritor toma distancia y trata de ser muy neutro en la observación que va a tomar. Para ciencias esto es muy importante, porque el estudiante puede, por ejemplo, llevar un reporte del crecimiento de una semilla día a día y hacer una bitácora. La relación entre los pasos va a ser importante en estos nexos. Si algo falló, ¿cuál es la causa de que haya fallado? ¿Qué consecuencia dio que la planta se haya marchitado en el proceso, por ejemplo? El tercer secuencia textual es los cuentos y las narraciones. Sabemos que la literatura es como el puente que da soporte a este aprendizaje gramatical y ortográfico. La literatura está presente para movilizar el interés, para que los estudiantes sepan de qué manera también pueden jugar con las palabras. Los cuentos y las narraciones comúnmente tienen formas sintácticas en tercera persona, los verbos en pasado, las formas del discurso directo en primera persona, por ejemplo, el diálogo entre los personajes, el uso de figuras literarias. En la poesía es frecuente la alteración de la estructura sintáctica. Comúnmente se invierte el orden normal de las oraciones. Las estructuras sintácticas se desrutinizan de las habituales. Blancas nubes, digo, en una construcción poética. Los efectos de la rima son importantes para la construcción del texto poético. En los textos poéticos también
puede jugarse con los textos de función más cotidiana. Por ejemplo, con las listas en una receta de cocina, el enumerativo, o en la descripción, por ejemplo, de un animal. Tenemos a muchos autores como Julio Cortázar, José María Arriola, que escriben bestiarios, haciendo descripción de muchos animales de una forma poética. Recuerdo que Pablo Neruda tiene una descripción de un rinoceronte y dice, parece vestido con un gran traje gris, totalmente gigante, que parece que lo envuelve completamente. Está comparando la piel rugosa del rinoceronte como un saco, como un traje gris. Vean cómo el poeta entonces juega con la cotidianidad, empieza a crear metáforas, símil, comparaciones. En el informativo, las características morfológicas y sintácticas son variables en función del modelo. Es decir, cambian, por ejemplo, de un reportaje, una noticia, un ensayo, tiene ciertas particularidades. Y los prescriptivos, que son frases cortas y precisas, el uso del léxico específico del tema, especialmente verbos que representan acción, mezcle, tome, parta, son en orden de carácter imperativo, es el uso de formas impersonales en segunda persona. Agítese. La importancia de partículas temporales, es decir, en el texto prescriptivo se define en qué momento hay que hacerlo y en qué secuencia hay que hacerlo, en el paso a paso. Son muy comunes en los textos prescriptivos al hacer, por ejemplo, un reporte en ciencias para la mezcla de sustancias, que resulta importante que el estudiante vaya verificando el paso a paso, de tal manera que otra persona que tome ese texto sea capaz de hacerlo. Igual en textos para la cocina o en textos para arreglar un problema o reparar una máquina, etc. Estos conocimientos gramaticales requeridos tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de planificar. El currículum de lenguaje de primer ciclo y segundo ciclo está tanto en sus guías metodológicas como en el programa, trae señalados con mucha precisión en los indicadores cómo el profesor puede ir programando esta producción de diferentes tipos de texto. Bien, vamos al análisis. Recuerdan que en la sesión anterior hablamos del texto de Lorena, un texto que es producto de una lectura que se hizo en el salón de clase por parte de la profesora, una lectura en voz alta. Y los estudiantes reescribieron de lo que recordaban mezclándolo con sus intereses personales. ¿Se acuerdan que Lorena escribió el hada Marguita? Ahí se recordarán que les solicité en el chat que identificaran los errores ortográficos, morfológicos, sintácticos. También les solicitamos que señalaran qué sabe el niño o la niña de la lengua. Y también les pedimos que mencionaran al menos una estrategia para que el niño adecue la escritura convencionalmente, como se espera socialmente, que resulte adecuado a la situación comunicativa. Vamos al análisis. Aquí les presento en esta lámina un punteo del análisis gramatical y ortográfico. Hemos transcrito el texto de Marguita, de Lorena, del hada Marguita, para que les resulte más claro. Y hemos respetado los renglones y la distancia que ella ha ocupado para escribir, digamos, cada frase. ¿Qué tiene que mejorar Lorena? El uso de la H, de la V, de la I, de las dos I, ¿ya? El I de nexo, la doble L y el uso del WI como intervocálico.
el uso del dígrafo r, que es un vibrante fuerte. El uso de la tilde, vean que les hemos señalado en azul esas partículas que saltan a la vista del escritor convencional, donde vemos que falta algo, que hay omisión o uso erróneo de alguna letra. El texto de Lorena también tiene el uso de algunos pronombres de forma reiterada y a veces inadecuada. Por ejemplo, tenemos, consiguió que la bruja le hizo un hechizo y le dejó paralizada. Vea que lo repite 2 veces. Luego dice, luego vinieron 2 y luego le vinieron 2 más y le dejó paralizada. Y luego por la noche se iba a dormir a casa. Vean que ha usado este pronombre refiriéndose a la bruja 3 veces o 4. En algún momento nos crea confusión pensándose que se refiere a la hada y no a la bruja. Uso del complemento indirecto, que en este caso es le, y notamos a nivel sintáctico la yuxtaposición. ¿A qué me refiero? Había una vez un hada que vivía en una casa. Ahí tenemos marcado como una oración. Y tiene poderes mágicos y un día fue a su casa por comerla, pero no consiguió porque la bruja le hizo un hechizo y le dejó paralizada. Y luego vinieron 2 más y le dejó paralizada. Y luego por la noche se iba a dormir. Esto es propio, digamos, de que la niña aún no está conociendo la diferencia entre el texto oral y el texto escrito. Finalmente también encontramos inadecuado el uso de la oración pasiva. Tiene poderes mágicos y un día fue a su casa por comerla, pero no consiguió porque la bruja. Ahí hay una cierta confusión. ¿Qué sabe Lorena? Bueno, sabe que primero había una vez, es un marcador textual, que aquí no estamos considerándolo todavía en el análisis, pero la niña sabe que comúnmente algunos tipos de cuentos comienzan con esta partícula, había una vez. ¿Qué sabe Margarita? Parece que no utiliza la H porque a ella le enseñaron que la H no suena. Entonces no encuentra la manera de que tenga lógica el hecho de que ella la contemple para escribirla. La profesora entonces debe de pensar en qué debe de planificar una lección de refuerzo. Está confundida con el uso de la I como vocal y la I como nexo. Vean que en el texto, en varias ocasiones, el nexo está puesto como la I vocal, mientras que la I, que le denominábamos latina, sí la está usando en 2 ocasiones, y dice y luego, y le dejó, y luego, lo cual nos da señales de que Lorena está confundida y le está usando nada más de memoria, pero no entiende cuál es la grafía diferenciadora para usarla como nexo. Y seguramente aquí hay también un problema de yeísmo, que es propio de los hablantes en general de América Latina. No hacemos diferencia entre, por ejemplo, una amiga suya, como dice el penúltima línea de este texto, lo ha puesto con doble L, y dice suya. Seguramente esta niña es un hablante donde hay un yeísmo particular en el que se pronuncia lluvia, y no hace esta diferenciación. Entonces la niña necesita saber cuál es la referencia para poder hacer la diferencia. Morfológicamente hay un uso de sustantivo muy claro, un uso del adjetivo muy claro. Por ejemplo, dice, tiene poderes mágicos. Está muy bien empleado. Y sintácticamente, Lorena sabe que hay un uso del complemento nominal. Hace uso también de oraciones complejas adversativas. Aquí, por ejemplo, está, un día fue a su casa
por comerla, pero no consiguió porque la bruja, y sigue. Vean que claramente está usando una oración adversativa. Eso también nos pone a pensar que esta niña que está entrando al segundo ciclo ya es capaz de usar oraciones complejas. Y tenemos otra marca que, por ejemplo, es Halloween, que puede ser discutible, que es un extranjerismo, y ella lo ha escrito como lo escucha, como lo escucha. Lo cual aquí puede ser discutible y habría que ver cómo planifica la profesora varias lecciones de refuerzo a Lorena, y a lo mejor Lorena esté representando un patrón de errores similares en todo el salón de clase. Bueno, les invito entonces en esta siguiente lámina a que ustedes hagan un análisis similar o mejor que el que acabo de mostrarles, solo que esta vez con otro tipo de textos, que sería un texto de carácter expositivo o informativo, que puede ser ambos. Identifiquen de nuevo los errores. Vean, tenemos aquí el cartel que me pareció que no era necesario hacer una transcripción, resulta bastante claro. Hay un uso de la grafía en letra mayúscula completa. Eso puede ser tema de discusión. La escritura puede permitírsele al niño en un momento que escriba con más comodidad dibujando en mayúsculas todas iguales que hacer la letra ligada o cursiva, que a veces es más compleja. Hay que ir por pasos. La legibilidad del texto sí sabemos que es importante para que la lea el interlocutor, pero el niño en este momento nos interesa que se apropie y refleje los conocimientos gramaticales y ortográficos. Y si le resulta más fácil con la letra de molde, dejémoslo un tiempo así. El niño entonces sabrá en qué momento, con algunas pequeñas prácticas motrices de escritura ligada, pueden ellos pasar en limpio, como decimos en el salón de clase, el texto para escribirlo con letra ligada. Veamos, aquí el niño ha escrito, los dientes tienen en capas, y entonces dibuja el diente, vean que es el texto expositivo, y señala las partes del diente. Luego, al pie de esta imagen, que podría ser un texto informativo, el pie de imagen o de foto, los bebés tienen 20 dientes de leche. Los dientes de leche son la primera dentición, y los dientes de leche se van a caer a los 5 años y van a hacer la segunda dentición. Es para toda la vida. Eso es lo que ha escrito Lautaro. Y ustedes preguntarán, ¿el niño entonces tuvo que escuchar e indagar esta información? ¿O la profesora o alguien que invitaron a la clase dio una explicación sobre los dientes y el niño retuvo esta información? Ahí obviamente estamos viendo también problemas ortográficos en el que hay que ayudarle a Lautaro, pero estamos reconociendo que Lautaro tiene con claridad la estructura textual. Ha puesto un título, ha acompañado este dibujo, ha logrado articular la información necesaria que resulta clara. Vemos que de nuevo insiste en la yuxtaposición, porque el niño necesita conocer conectores para estructurar su texto. Pero bien, insisto, el hecho de que el niño se animen a escribir y creemos una situación comunicativa que lo seduzca a escribir, ese es un gran paso. Paulatinamente habrá que ir abordando los errores y ya les voy a plantear una programación de la escritura. Bien, ¿qué estrategias podemos usar como profesores para fortalecer el aprendizaje de la gramática en la escuela básica? En primer ciclo es necesario los juegos de oralidad. Los niños en primer grado seguramente entraremos al juego de palabras que comúnmente son sustantivos, para que los niños escuchen o identifiquen los sonidos de los grafemas representados en la palabra. Por ejemplo, decimos, ¿dónde suena
de sopa, otra palabra que empiece con S. Recuerden que estoy tratando de evitar decir el nombre de las letras, porque entonces los niños tienden a confundir el nombre con el sonido del fonema. Luego vienen los juegos de desarrollo de conciencia fonológica. Ya los niños, después de los juegos de oralidad, que pueden ser también rimas, por eso la poesía es útil, por eso las retahílas son útiles, por eso las canciones son útiles, porque el niño va cada vez discriminando los sonidos que contienen las palabras. Así, por ejemplo, para el desarrollo de la conciencia fonológica, los niños pueden ir identificando sonidos iniciales y sonidos en posición no inicial, hasta que los niños llegan a poder contar, por ejemplo, en sapo, ¿cuántos sonidos hay? A, P, O. Y los niños pueden usar hasta sus dedos. Después puede el profesor ilustrar con un dibujo de un sapo y poner los cuadritos abajo para que el niño al principio marque cada uno de los sonidos que escuche. Posteriormente, al ir avanzando, el niño va a ser capaz de que usted le presente un dibujo y el niño va a ser capaz de repetir el número de sonidos. ¿Qué estamos haciendo? Que el niño ya como hablante ya tiene el potencial de usar todos los fonemas del español. Lo que estamos haciendo es hacerle un puente que le facilite ir reconociendo todos los sonidos que usa al hablar en la escritura. Luego vienen las reglas de escritura, porque encontraremos, por ejemplo, que los dígrafos como la R vibrante fuerte, comúnmente en rico, puede ser distinto en otra posición ese sonido, o puede ser similar como en carreta o ropero, pero en risa, en reloj, en otras posiciones el sonido puede tender a cambiar, en rosa o en loro, que cambia a un sonido vibrante simple. La lectura en voz alta, la lectura compartida, la escritura compartida, es decir, el profesor hace las veces de papel, de escritor, de lápiz, y les pide a los niños que inventen un texto a partir de otro cuento o de una anécdota que han contado en el salón de clase. Así que el profesor se deja guiar con todos los estudiantes participando o pequeños grupos y escriben en un papelón un texto, hasta llegar a la escritura independiente. La escritura independiente siempre tiene que estar presente desde el primer grado. No importa que los niños no escriban convencionalmente. Poco a poco ganarán la confianza suficiente de escribir y poco a poco se darán cuenta que los escritores no escriben correctamente de una sola vez. Siempre es necesario editar los textos, hasta que en ese momento editar un texto se vuelva lo más normal del mundo y nadie en el salón de clases se siente incómodo. Los niños habrán ganado suficiente confianza para escribir. Luego, hay unas estrategias comunes a primer y segundo ciclo. En segundo ciclo son muy similares las reglas de escritura, porque esas aparecerán en el salón de clase, para que el niño tenga en el salón de clase un entorno letrado muy útil a la hora de que ellos escriben, ven a los costados de su salón y así pueden recordar algunas reglas de ortográfica, que ya se las voy a mostrar más adelante. Y constantemente el profesor debe de practicar estas estrategias de lectura en voz alta. Lectura compartida e independiente, escritura compartida e independiente. En el caso de la lectura en voz alta, la lectura compartida y la escritura compartida, el profesor puede ceder, digamos, su espacio para hacer este trabajo. Pueden ser alumnos turnándose haciendo la lectura en voz alta. Finalmente, las estrategias comunes a ambos casos puede ser la construcción de familias de palabras. Recuerden que las familias léxicas pueden ser palabras del entorno, de objetos. Por ejemplo, si pensamos en el salón de clase, los sustantivos y adjetivos podrían ser pizarra, verde, escritorio gris, pupitres, color madera, y así podemos enumerar lápiz, borrador,
mientras que en el campo semántico es obligatorio que los niños identifiquen palabras de la misma categoría. ¿Ya? Por ejemplo, en la clase de educación física, saltar, correr, brincar, estirarse, todos son verbos. La pared de palabras no es más que pegar en el salón de clase, en un papelón, dejando espacios entre letras, para que los niños cada vez que en las lecturas, en la escritura, en una investigación, encuentren palabras nuevas y ellos escriban en un papelito y la peguen debajo de la A y al mismo tiempo van a ir aprendiendo el orden alfabético, así como está escrito el diccionario. El orden alfabético es de una importancia enorme, porque los niños entonces tienen una categoría superior para organizar todas las palabras que quieran, encuentran un sentido. Así evitaremos que más adelante los niños tengan dificultades, por ejemplo, para construir un glosario. La alcancía de palabras es similar. Tenemos una cajita de cartón decorada con cada niño y cada vez que el niño escucha palabras que para él son nuevas, las escribe, después las revisa. Habrá momentos en que revisarán con la profesora para ver y garantizar que la escritura de esas palabras sea la convencional o sea motivo de un análisis ortográfico para poder corregir. Luego tenemos las estrategias del diario. Algunas escuelas salvadoreñas se han apropiado de estrategias como del cuaderno viajero, que resulta un recurso inestimable porque los niños escriben en situaciones comunicativas casi reales sus distintos textos de lo que acontece en el día a día, lo que quieren compartir de sus hogares o lo que quieren compartir de lo que sucede en la escuela. Luego vienen los apuntes de clase. Mayormente los apuntes de clase nos hemos acostumbrado, tanto los asesores o los profesores visitantes a otra clase, nos hemos acostumbrado a encontrar textos de transcripción. Lo que la profesora ha escrito en la pizarra, el niño copia. Aquí la gran búsqueda es que el niño aprenda a tomar apuntes, aprenda a distinguir lo que es relevante de lo no relevante que dice el profesor, que sea capaz que de las ideas que da el profesor, sea capaz de decir cómo organizarlas. Para hacer todo este proceso de seguimiento a la producción escrita en la escuela, es importante el uso de rúbricas. Ustedes pueden encontrar información muy útil en el manual que se llama La evaluación al servicio del aprendizaje. Y ahí encuentran todas las características de la rúbrica. Las rúbricas en este caso hay rúbricas holísticas y rúbricas analíticas. En este caso tenemos una rúbrica que podría ser muy bien una rúbrica holística. Esta rúbrica tiene en su columna a la derecha los criterios: legibilidad, propósito comunicativo, relación entre palabras y oración, diversidad de vocabulario y el uso de los signos de puntuación, el uso de las reglas ortográficas. Recuerden que la rúbrica en principio le sirve al profesor para poder identificarla, poder hacer un patrón de errores y de avances de todos los textos producidos en el salón de clase. Paulatinamente la rúbrica puede pegarse en el salón de clase y serán los niños los que se acostumbren a poder dar seguimiento a cómo van avanzando en sus textos. Aquí he reducido, digamos, el contenido de cada indicador o descriptor. He tomado adecuar esta rúbrica de Docentes al Día, de un blog que les recomiendo, que pueden encontrar muchos apoyos para el profesor de lengua. Y tenemos 3 niveles en esta rúbrica: satisfactorio, regular y por mejorar. Comúnmente la rúbrica en el satisfactorio dice es legible. ¿En qué términos es legible? Escribe palabras correctamente en oraciones, separa las palabras y hay separación correcta de palabras, trazos correctos de las letras. El extremo por mejorar es que no se puede leer. Cuidado con esto,
El estudiante no nos debe de traducir su texto. Recuerden que un ejercicio importante es que el niño lea su propio texto en voz alta junto al profesor o junto a sus compañeros de estudio. Porque cuando leemos en voz alta advertimos los vacíos, las omisiones o las repeticiones que tiene nuestro texto, o las confusiones o ambigüedades que creamos en nuestro texto. Recomiendo entonces que tomen como modelo esta rúbrica, como repito, en primera instancia, para que ustedes analicen la producción espontánea de sus estudiantes y posteriormente van preparando a sus estudiantes para poder interpretar esta rúbrica y pegarla en el salón de clase. Seguramente la rúbrica para el primer ciclo, sobre todo en primer grado, podrán usar los recursos de imágenes iconoverbales que permitan a los niños saber de qué se trata. Paulatinamente van escribiendo en los descriptores, perdonen la redundancia, más información para que los alumnos de segundo ciclo después logren hacer su proceso de autocorrección. Basta con tener la rúbrica. Bien, recuerdan que señalamos 6 pasos para poder corregir textos en la clase. Decimos que en nuestra perspectiva, el docente no es la única fuente de corrección en el salón de clase. Los niños deben de aprender a estrategias para poder solventar sus dudas. Por supuesto que en principio, con mucho apoyo del profesor, pero que paulatinamente vayan ganando autonomía y conviertan estas rutinas. El profesor puede simular a veces escribiendo en la pizarra o en un papelón, haciéndose preguntas en voz alta. No recuerdo cómo se escribe esta palabra. Creo que hay algo que en este texto no está bien. Ese tipo de pensamiento en voz alta ayuda a los niños a poder tomar la confianza para hacer este tipo de preguntas a la hora de estar produciendo su texto o a la hora de revisar sus borradores. El primer punto, se recuerdan que era que preveamos el tiempo para la revisión dentro de nuestra programación. Aquí les planteo, por ejemplo, una semana. El día lunes indagamos presaberes, creamos una situación comunicativa de lectura. Por ejemplo, llega la profesora y dice, los servicios sanitarios son un desastre. Es casi irrespirable la atmósfera dentro de esos servicios sanitarios. ¿Qué pudiéramos hacer? La profesora está haciendo una simulación muy auténtica de una situación comunicativa que hay que resolver. De ahí los alumnos van a empezar a dar ideas y vamos a procurar que las ideas que den vayan llegando a la producción de hacer un texto. En este caso, hacer una carta a la autoridad para solicitar apoyo para remozar esos servicios sanitarios. El martes, con los primeros borradores que salen de los textos, hacemos un patrón de análisis con la rúbrica que acabo de mostrar y hacemos una mini lección para poder fortalecer a los estudiantes con aquellas dudas de carácter gramatical y ortográfico. El miércoles, la profesora asigna ejercicios. Ejercicios que pueden parecerse un poco a los ejercicios de análisis oracional por separado, pero que son ejercicios que los alumnos les van a permitir conocer cómo las palabras están construidas, afijos, sufijos, las desinencias de los verbos, la posición de las palabras en una oración, en una frase, cómo cambian el sentido, si quito una, agrego otra palabra. Ejercicios de ese tipo que estén llevando a la reflexión sobre la lengua. Y el jueves escriben los textos para resolver o pueden retomar los primeros borradores o bosquejos que hicieron el lunes y escriben completamente varias propuestas para resolver la situación comunicativa. Los leen entre sí, pueden ser en parejas, en pequeños grupos. Y finalmente el viernes se dedica a la edición de los borradores. Esta rutina puede ser una vez al mes y lo ideal sería que sería cada semana, porque cada semana se producen textos en la escuela, hasta que esto se convierta en un ejercicio cotidiano. El segundo
punto o paso de la propuesta era propiciar el intercambio entre los estudiantes. Aquí es útil que al principio los estudiantes trabajen con parejas que tienen afinidad. Se revisan los textos entre sí. Trabajo individual. Siempre hay una fase de trabajo individual en que el alumno hace su propia propuesta. Luego se va a discusión de la clase. La profesora les ha ayudado a hacer un análisis de patrón de errores. Pero cuidado, la profesora debe ser una voz más en el salón de clase para que permita que los estudiantes sientan confianza para expresar sus ideas y poderles después ayudarles a corregir de manera agradable. El trabajo en pareja va a ser importante a lo largo de la producción de textos. Permitir que los niños lean diversos tipos de textos. Ya lo señalábamos antes, al principio de esta sesión, que los niños no solo conocen textos literarios, sino todas aquellas secuencias discursivas que son cotidianas, ¿verdad? Los expositivos, los informativos, prescriptivos y enumerativos. Bien, el cuarto paso era el análisis previamente de los escritos del niño. Ya les decía que usando aquella rúbrica que les presenté, la profesora estudia en solitario el patrón de errores y los avances de sus estudiantes en sus textos. En el quinto, ofrecer a los niños información sobre el lenguaje, lo que les decía, pegar un cartel. Aquí tienen dos ejemplos de carteles. Uno de las reglas ortográficas, donde aparece la B grande, como le decimos aquí, frente a las vocales, y cómo aparece la V frente a esas mismas vocales al inicio. Y aquí tenemos también un esquema que presentamos en una de estas sesiones de cómo funciona una oración pasiva y una oración activa. Y sexto, el trabajo con código. Vean, aquí les presento una tabla mínima de símbolos que se pueden usar para que los alumnos marquen entre ellos o marquen a sí mismos las correcciones que deben de hacer un texto. Si el trabajo es en pareja, pueden usar estas simbologías. ¿Recuerdan al inicio de este módulo que utilizamos aquella investigación chilena de profesores chilenos que indagaron 14 currículum de países latinoamericanos y España para ver cuál era la importancia de la enseñanza de la gramática para escribir? Teníamos el primer momento, que era lecciones de la gramática de forma aislada y descontextualizada. El segundo momento, prescindir de los contenidos gramaticales. Y el tercer momento, que es el momento en el que nuestro currículum lo refleja bastante bien, es la reintroducción de los contenidos gramaticales y ortográficos que provoquen en un sentido comunicativo. Es decir, de una actualización consciente. Por eso, metalingüística. Que los estudiantes sean capaces de decir, aquí me falta algo, pero no sé cómo hacer la corrección. Algo no suena, algo no está claro. Bien, esta es nuestra última sesión. Les invito a seguir con mucho esfuerzo a terminar las actividades del módulo, a terminar su práctica. Esta sesión estuvo enfocada en la planificación de la práctica, porque resulta que la práctica en el aula no la hicimos como los módulos anteriores, ¿recuerdan? Lo hemos hecho preparando una planificación para hacer la práctica el próximo año, a medida de que mantengamos siempre los protocolos de protección contra la pandemia del COVID. Para empezar, a nivel virtual, en sus intercambios pueden hacer este trabajo de orientar su práctica. Hay que ejercitar muchísimo, compañeros. Ustedes asegurarse de su dominio. Este módulo ha representado unas líneas de orientación, el acceso de información de la especialidad que les permita a ustedes adquirir más dominio sobre la gramática, la ortografía, que les permita poder apoyar a sus estudiantes a que la producción de sus textos sea cada vez más adecuada.
Este módulo se va a completar con el módulo 6, porque el módulo 6 vamos a tratar la gramática textual. Agradezco su atención, su participación. Terminen de completar en el chat el análisis del texto. Pueden retroceder el video, detenerlo en el texto de análisis y escribir para poder discutir con todos los formadores de este núcleo. Gracias.